personas que van a estar ahí, que están esperando la entrada. Bueno, entonces, empezar primero pues de parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, del Departamento de Psicología y desde nuestro laboratorio, el Laboratorio de Ciencias de Comportamiento, Innovación y Desarrollo. eh, Quisiéramos, bueno, una vez más agradecer a Ailín Tomio por su generosidad de estar aquí acompañándonos con esta conferencia. Esta conferencia hace parte de las jornadas de psicología del presente semestre, el semestre de 2026-1, en el que cada semestre escogemos un tema relevante y de interés para la comunidad de la psicología y de las ciencias sociales del comportamiento. Este semestre hemos decidido dedicarlo a las ciencias del comportamiento. Es bueno, un campo que está volviendo pues, cada vez más importante en Latinoamérica, que desde el que queremos aportar a muchas discusiones en muchos ámbitos, incluido el de las políticas públicas, que es el que vamos a estar trabajando el día de hoy. eh, Aunado a muchos proyectos que tenemos, que estamos, por ejemplo, desarrollando desde el laboratorio, desde nuestra red colombiana de ciencias del comportamiento que estamos creando y al que, bueno, invitamos a todas las personas que nos busquen en LinkedIn si quieren aquí. Estamos en este momento en una convocatoria de nuevos miembros y nuestra idea es fortalecer nuestro ecosistema y nuestra comunidad en la ciudad, en el país, en la región. Todos los invitados e invitadas que tenemos en las jornadas son personas de Latinoamérica. Nos parece que es importante darle una voz a esto. Y dentro de estas voces, pues bueno, muy generosamente Eileen nos ha aceptado la invitación a darnos esta charla de hoy. Bueno, Eileen es una experta en ciencias del comportamiento, con más de 12 años de experiencia trabajando en consultoría, innovación, economía del comportamiento en organizaciones públicas y privadas muy variadas. Actualmente está trabajando en proyectos de diagnóstico conductual y experimentación sobre percepciones del cambio climático, comportamientos sostenibles. Y bueno, y ha aceptado estar hoy aquí para charlar con nosotros sobre, en general, cómo uno puede, cómo es posible utilizar todo este acervo de conocimiento de las ciencias del comportamiento para poder tener un impacto social en las políticas públicas. Entonces, bueno, le doy entonces la palabra a Eileen y aquí muy ansiosos todos de escuchar tu presentación. Bueno, muchas gracias Camilo. Hola a todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí. Voy a pasar a compartir pantalla. Me avisan si ven bien. Ahí va. ¿Está viendo mi pantalla? Y ya vemos tu pantalla. Perfecto. Bueno, Camilo me presentó brevemente, pero simplemente acá hay como una pequeña timeline de mi recorrido. Yo me recibí de licenciada en psicología con orientación en neurociencias y mis primeros trabajos tuvieron que ver en el sector privado como consultora de innovación, ¿no? Trabajaba temas de cómo generar mayor capacidad creativa dentro de los equipos de trabajo. Luego me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría en Psicología Social y del Consumidor, donde conocí y tuve materias de Behavioral Science, y a partir de ahí, ya en Nueva York, hice mi tesis de maestría, digamos, con el Metropolitan Museum, sobre cómo afecta nuestra conducta y nuestra percepción los fenómenos culturales. Y luego volví a Argentina, porque yo soy argentina, y empecé a trabajar en el gobierno de la ciudad. Dos casos de los que traje hoy se tratan de esos primeros trabajos que hice con el gobierno de la ciudad, haciendo asesorías en ciencia del comportamiento como gerente de experiencia del vecino. Y luego empecé básicamente a trabajar como consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Organización Panamericana de la Salud y en el Banco Mundial, y desde entonces estoy trabajando dentro del Banco Mundial, dentro del área de mente, comportamiento y desarrollo, y también como directora de la Maestría de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de San Andrés.
Bien, les traigo esto porque básicamente es eh, el mapa, a través de este mapa, digamos, lo trabajamos en el Banco Mundial, sobre cómo llevamos los distintos proyectos de ciencias del comportamiento aplicadas. Eh, Siempre en todo proyecto, cuando nos acercamos a trabajar con gobierno, hablamos de primero entender cuál es la problemática y definir las conductas que buscamos modificar. Luego, en un segundo lugar, buscamos diagnosticar las barreras, es decir, salir al campo, hablar con las personas con diagnósticos tanto quali como quanti, para entender a qué nos estamos enfrentando o qué está frenando que las personas efectivamente generen las acciones que buscamos que tengan. Luego, en tercer lugar, diseñamos soluciones en vistas a lo que la revisión bibliográfica y la literatura científica recomienda para casos con ese diagnóstico. Implementamos, evaluamos y tratamos, en caso de que dé resultados positivos, adaptar y escalar. Eso es más o menos el recorrido que hacemos y ahora les voy a pasar a mostrar básicamente casos relacionados un poco al proceso de esta manera. Bien, el primer caso entonces tiene que ver con estos primeros trabajos que hice en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estuve asesorando al ministro de Vivienda dentro del Instituto de Vivienda de la ciudad y su objetivo era tratar de facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Particularmente ese año el gobierno había creado un programa llamado Créditos Mi Primera Casa, que es un plan de créditos para clases medias con un impuesto variable, una tasa de actualización variable, pero que le permitía de manera accesible a familias de clase media efectivamente ser propietarias de su primera casa. Ahora, si bien había mucho interés de parte de la población y mucha población se anotaba a este crédito o esta hipoteca, el problema era que gran cantidad de los aplicantes no asistían al curso turno. Lo voy a pasar acá que lo tengo quizás un poquito más explicado. Nosotros cuando nos enfrentamos a esto, lo primero que hicimos fue hacer una especie de mapa de proceso de, bueno, a ver en dónde está el problema. El problema que nos trajo el gobierno fue, no sé por qué no estoy entregando la cantidad que yo esperaba entregar de créditos hipotecarios. Cuando hacemos este mapeo de proceso, nos damos cuenta que hay una etapa en específica, que es la etapa donde el gobierno, digamos, el Instituto de Vivienda debe verificar los datos y requiere que el beneficiario asista a la sede a mostrar toda su documentación. Ahí el 50% no se presentaba. Esto, por supuesto, tiene incidencia en los costos, en los recursos humanos dedicados esperando a estas personas y obviamente al hecho de que les están entregando un espacio a un grupo de beneficiarios que no vienen y por lo tanto demoran la entrega a otros beneficiarios que quizás estén interesados. A partir de esto, lo que hicimos fue un análisis de diagnóstico, como dijimos, de tratar de entender, bueno, en la literatura científica, de qué se habla sobre por qué la gente no asistiría a un turno cuando estamos en un contexto de adquirir algo deseado, ¿no? En principio lo que veíamos es que existe una falta de consistencia entre la decisión de inscribirse al programa y no asistir luego al turno. Y en general sabemos que la gente necesita declararse consistentes en sus decisiones para evitar la disonancia cognitiva, ¿no? Digamos, hablando más desde términos psicológicos, y que esta dimensión está estrechamente vinculada con el ego, ¿no? Con tu identidad, con quién pensás que sos y cuáles son tus objetivos. A partir de ahí dijimos, ok, vamos a hacer una microintervención de ciencias del comportamiento que incida específicamente en este aspecto de los participantes a quien se les da el turno a esta hipoteca, para recibir la hipoteca. Entonces, nuestra propuesta de intervención se desarrolló en tres etapas fundamentales, ¿no? El diseño, tratar de traer esta idea de las ciencias del comportamiento a las políticas públicas, implementarlas y tratar de evaluar ese impacto. ¿Qué hicimos entonces? Nos fijamos la cantidad de individuos que teníamos dentro de la muestra de beneficiarios y teníamos una cantidad suficiente como para pensar en dos grupos de tratamiento y uno de control.
Es decir, intervenir de manera diferente a dos grupos de beneficiarios y a uno de ellos simplemente enviarles el mismo mensaje que enviaba tradicionalmente el Instituto de Vivienda. El primer mensaje o el grupo control recibía, como les digo, un correo que era bastante largo y que decía, estaba no personalizado, es decir, decía, estimado vecino, fuiste seleccionado para un crédito Primera Casa BA, recordá que tenés un turno asignado para la próxima semana, llama a tal lado si lo querés cambiar, y después información relativa a qué es lo que tenían que traer. Esa era la comunicación tradicional del gobierno. En su momento esta comunicación era más larga, lo que hicimos fue acortarla porque si no la diferencia de carga cognitiva de los mensajes ya iba de por sí misma a ser una variable que nos iba digamos, molestar cuando tengamos que hacer después la evaluación causal. Luego, a los otros dos grupos, grupo tratamiento 1 y grupo tratamiento 2, el primer cambio que hicimos fue personalizar el mensaje, ¿sí? En vez de estimado vecino o estimado contribuyente, pusimos felicitaciones y nombre específico de la persona. Pusimos todavía más arriba de todo el horario del turno para presentar la documentación, le agregamos la fecha y la hora, eso estaba igual en el control. Pero la segunda diferencia que no está presente en el mensaje control era un mensaje de castigo, ¿sí? En este caso les poníamos no te ausentes sin aviso porque de hacerlo no vas a poder volver a aplicar durante un periodo de 60 días a partir de la fecha. El grupo tratamiento 2, a diferencia del mensaje castigo, tratamos de hacer un mensaje que apele al ego, ¿sí? Como decíamos, hay una cuestión relativa a tu identidad, a tus objetivos, que hace que vos persistas en la conducta de tratar de obtener tu objetivo. Entonces, en este caso decíamos, ¿qué está pasando? Que en algún momento la gente duda o deja de ver por la motivación principal que los llevó a aplicar. Entonces agregamos este mensaje que dice 20 de cada 100 personas logran llegar a esta etapa y vos sos una de ellas. Es decir, queríamos reflejar que esa persona ya pertenece al grupo potencial que va a tener un hogar y es un grupo selecto, ¿sí? Es apelar al ego, a la identidad de esa persona como alguien que quiere ser parte de esto. Entonces, terminamos enviando 874 correos, bastante balanceados en términos de distribución entre el grupo control y los tratamientos, desde ya que fue aleatorizado. Y los resultados que encontramos es que el tratamiento 2 efectivamente logró un aumento de 9 puntos porcentuales en comparación con el control. Y que este aumento, cuando hicimos análisis de heterogeneidad, tratando de ver de dónde surgía o a quiénes específicamente este cambio les provocó un cambio en el comportamiento, las mujeres fueron quienes mayormente presentaron esta diferencia significativa de hasta un 20% de aumento en la asistencia a los turnos. En el grupo de varones no encontramos una diferencia significativa que muestre un impacto de los mensajes. También evaluamos si cambiaban pedidos de baja, si cambiaba beneficiarios pasados a banco, esto quiere decir que avanzaron en el proceso sin ir al turno, o pedidos de cambio de turno. No encontramos nada significativo en estas otras variables. Sin embargo, sí encontramos que el tratamiento 1, el del castigo, muestra una tendencia de aumento a cancelar el turno. Es decir, que si bien no encontramos, no fue significativo este resultado, la tendencia pareciera que hay una tendencia a que la gente cambió mayormente el turno en ese grupo. Y esto es simplemente para mostrar que fue, como todo proyecto de ciencias del comportamiento, fue un proyecto costo efectivo, porque logramos anualizadamente, estos variables están en pesos y fueron desde hace bastantes años. Sin embargo, permitieron, digamos, al gobierno ahorrar sus recursos monetarios simplemente con un cambio tan pequeñito en el correo que se les envía a las personas. Así que en función de este primer proyecto, el mismo Instituto de Vivienda le interesó, digamos, la metodología de las ciencias del comportamiento
y nos abrió otra problemática, que esta vez es con otro tipo de créditos, llamados créditos 341, en la misma época, justo después de haber terminado este otro proyecto. Pero el problema acá, este crédito tenía otra naturaleza, es un crédito para familias de clase baja con tasa fija, que se había dado hace más de 30 años y todavía tenían el problema de que un 27% de la población adeudaba cuotas. Lo interesante de esto era que esas cuotas eran cuotas ínfimas, no era una cuestión financiera, sino que había una cuestión de estas familias habían tomado este crédito más de 30 años atrás, habían pagado a lo largo de los años y llegó un punto en que o se olvidaron o algo había pasado que dejaron de pagar esas cuotas que en ese momento habíamos hecho el cálculo y eran algo así como el precio de un boleto de colectivo. Es decir, que no estaban muy cerca de obtener su título de propiedad y algo estaba evitando que efectivamente lo obtengan. Entonces, básicamente agarramos todo el universo de beneficiarios de este crédito, que eran 2.295 personas, y encontramos que una cierta cantidad, como les dije antes, 27% adeudaban 6 o más cuotas, y elegimos trabajar en ese grupo. Acá lo que ven es un grupo de no refinanciados y refinanciados. Esto adquiere importancia al final en el análisis de heterogeneidad, porque hay una diferencia entre estos dos. Los no refinanciados es gente que básicamente empezó a deudar y no hizo nada al respecto y mantiene la deuda. Los refinanciados son personas que en algún momento de esos 30 años fueron al Instituto de Vivienda y dijeron, che, me atrasé, quiero volver a que digamos, que me hagas de vuelta la cuenta para poder empezar a pagar de nuevo. Pero se volvieron a atrasar, ¿sí? Pero esa es una diferencia que después vamos a ver que en los resultados aparentemente se comportan de manera diferente estos dos grupos. Bien, una de las cosas que tuvimos que hacer con este caso es que como era un crédito que se había dado hace más de 30 años, el gobierno no tenía base de datos sobre el tema. Tenían esta breve, ¿no? Información de cuánta gente adeuda cuotas y cuánta no, pero tenían muy pocos datos de dirección, teléfonos, cómo contactarlos, cuál fue la última boleta entregada. Es decir, no sabíamos cuándo había sido la última vez que el gobierno se había contactado con estas personas. Bien, entonces, los primeros 6 meses trabajamos con ellos en sanear las bases de datos, conseguir los contactos y las direcciones de cada una de las personas que integran este grupo de beneficiarios. Y de vuelta lo que hicimos fue tratar de, a través de la literatura científica, entender qué puede estar pasando en este caso en particular. En este caso en particular, bueno, la literatura científica habla de que el compromiso de pago asumido al momento de solicitar un crédito o cualquier otra cosa se tiende a desgastar gradualmente con el paso del tiempo. Contar con información sobre la conducta de la mayoría de la gente suele servir para establecer un parámetro del comportamiento socialmente deseable y pensamos en hacer una microintervención de ciencias del comportamiento orientada a mostrar esa norma social, ¿sí? Lo interesante también fue que para este diagnóstico salimos al campo a hablar con alguna de estas personas, hicimos poquitas entrevistas, 5 o 6 entrevistas a beneficiarios, y muchos de ellos nos decían, ¿para qué voy a pagar si ya nadie paga? Fue hace tanto tiempo que lo saqué, si no me sacaron la casa, si no pago no pasa nada, ¿no? Estaba esta idea de que nadie está pagando, ¿por qué lo voy a pagar yo? Eso nos llevó entonces a, de nuevo, pensar una estrategia de un experimento con 3 grupos, un grupo control, 2 grupos de tratamiento. Esta vez enviamos a 2.295 beneficiarios y hicimos una metodología muy similar. Agarramos la boleta que comúnmente envía el Instituto de Vivienda de la ciudad y esa se usó como control. Esta vez no fue por correo electrónico. Piensen que esto es clases más bajas, entonces no se asume que estén digitalizados y estas boletas se enviaban físicamente a los hogares. Y luego tenemos las boletas de grupo de tratamiento 1 y grupo de tratamiento 2.
Esta vez utilizamos otros tipos de principios de ciencias del comportamiento. Utilizamos el primero, el que tiene que ver con la saliencia, ¿no? Dijimos, ok, esta gente por ahí, hasta su nivel de capacidad literaria es baja, de alfabetización, con lo cual vamos a poner como si fuese un post-it, algo, un pequeño mensajito pequeño, donde diga cuál es la fecha de vencimiento y qué tiene que hacer. Algo muy simple, el call to action bien claro, acércate al IBC, paga tu deuda, ¿sí? Tal día vence. Y el grupo tratamiento 2, además de ese post-it, se le sumaba un mensaje de norma social. 7 de cada 10 familias registradas no deudan cuotas. Ustedes se preguntarán de dónde sacaste esa información, porque en este particular crédito había una mora muy alta. Bueno, agarramos toda la información de todos los créditos del Instituto de Vivienda, este es el crédito que más mora tenía, y a partir de juntar todos los créditos, o los créditos hipotecarios o programas de créditos hipotecarios del instituto, vimos que efectivamente lográbamos llegar a esta norma social de que la mayoría paga. Y efectivamente eso es lo que incluimos en el mensaje de norma social. En términos de qué terminamos viendo, efectivamente vimos que hubo resultados estadísticamente significativos del tratamiento 2 en la reducción de la mora. Paradójicamente, el tratamiento 1 pareciera que nos dio lo contrario, aumentó la mora en el tratamiento 1, que a veces pasan este tipo de cosas en la práctica, de que uno no sabe qué tipo de efecto puede hacer el mensaje que uno envía a las familias. Pero lo interesante es que el tratamiento 2 no solo hizo que la gente cancele su deuda, sino que además adelante cuotas. Por eso lo que ven acá es un número negativo, porque efectivamente la gente canceló las cuotas futuras que tenía para pagar. Y son números muy bajitos, eso que ven ahí es en pesos argentinos, también desde hace más de 5 años, pero son números muy bajitos porque, como les decía, las cuotas sumaban, o cada cuota era un boleto colectivo. Bien, en conclusión, con el mensaje de tratamiento 2, logramos un 17% más de probabilidad de pago. Eso significa que 15 de cada 100 personas disminuyen su mora en el grupo control, mientras que en el tratamiento 2 son 32 de cada 15 personas, de cada 100 personas. Y lo interesante acá es que cuando hicimos la evaluación de a ver dentro de todos estos beneficiarios, quiénes son específicamente quienes mayor cambio de conducta muestran, vimos que son los refinanciados quienes mayormente modificaron su conducta. Quienes ya habían refinanciado y volvieron a atrasarse fueron los más sensibles al mensaje de norma social. Y esto es esperable, ya que el hecho de haber refinanciado anteriormente es un indicador de que ya tenían voluntad de pago, ¿sí? Que era algo que lo tenían en la cabeza y que querían hacer. De nuevo acá, simplemente para mostrar, pero esto está en pesos y atrasado, esto implica digamos, es costo efectivo porque implica un ahorro bastante grande para el gobierno con un cambio muy pequeño a nivel de la comunicación de ellos. Bien, esos dos fueron mis dos primeros proyectos en el gobierno de la ciudad de ciencias del comportamiento que efectivamente mostraron resultados muy interesantes en un gobierno que hasta entonces no aplicaba ciencias del comportamiento. A partir de eso, como les dije, yo luego empecé a trabajar como consultora para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Este proyecto en particular fue uno de mis primeros proyectos con el Banco Mundial. En ese entonces estaban ellos financiando parte de la integración sociourbana del barrio vulnerable que se llama Barrio 31, que está justo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, es decir, es un barrio popular, y el objetivo era promover un uso medido de la electricidad. ¿Por qué? Porque lo que se estaba viendo era que muchos habitantes se colgaban de la electricidad formal, ellos no tenían electricidad formal, agarran los cables de la electricidad formal y enchufan quizás todos sus electrodomésticos de una sola zapatilla, generando cortocircuitos en los barrios, incendios y generando muertes en los habitantes
ese barrio. El problema es que como esa electricidad no la están pagando, no existen hábitos ni incentivos materiales para cuidar esa electricidad, ¿sí? No hay una cuestión financiera que ayude a que digan, ok, voy a tener cuidado con cómo uso la electricidad en mi casa. Entonces, como les dije, el objetivo era identificar las barreras, utilizamos el modelo CONB para entender cuáles pueden ser las motivaciones para ahorrar electricidad y cuidar la electricidad en los hogares, en este caso muy particular. Hicimos un diagnóstico breve de 2 entrevistas semiestructuradas a vecinos. Promotoras son vecinos que ayudan a otros vecinos a adquirir participar de programas de gobierno, y 4 funcionarios de gobiernos en el campo. Y decidimos hacer esta vez una comunicación a través de Facebook, ¿sí? Porque en este caso el gobierno no tenía las direcciones ni los contactos ni acceso formal a las casas de estas personas, porque es un barrio popular. Entonces dijimos, vamos a hacerle un targeting con Facebook, con la geolocalización de Facebook, para que ellos mismos les aparezca la visualización de un flyer que les proponga que empiecen a ahorrar la electricidad. Entonces pensamos en un mensaje principal con motivación: ahorrar electricidad, con estas medidas fáciles vas a poder ahorrar energía en tu casa. Poner subtítulos explicativos, 7 medidas de ahorro de energía agrupadas en 3 momentos del día. Entonces, a la mañana, prende el termotanque, calentador de agua o calefón media hora antes de usarlo. Intenta que la temperatura nunca sea mayor a 40 grados. Durante el día, cuando cocines, tapa las ollas. Al terminar, espera que la comida se enfríe. Todas estas medidas las trabajamos con un ingeniero de medio ambiente que evaluó cuáles son las medidas de mayor impacto que pueden ayudar a que la electricidad no se sobrecargue en las casas de estos barrios populares. La motivación de agruparlo en 3 áreas específicas es porque sabrán que nuestra capacidad de retención de información es limitada, y cuando uno lo convierte en un chunk o en una unidad de información, es más fácil recordar. Entonces, si sé que hay 3 cosas principales que tengo que acordarme, es más fácil que 7. Y a la vez le sumamos una imagen atractiva, que ahora vamos a ver que la variamos según el grupo. En este caso decidimos hacer 4 grupos. Acá no tenemos control, bueno, el control es básicamente el folleto original, que lo armamos nosotros, cuyo mensaje era simplemente ahorrar electricidad. Luego teníamos un segundo flyer que hacía foco en accidentes, ¿sí? Las 7 medidas eran iguales en todos los flyers, lo que cambiaba era la motivación y la imagen de arriba. Entonces teníamos el mensaje de accidentes con una foto de que se estaba prendiendo fuego una cocina: cuida a tu familia y a tus cosas, con estas medidas hay menos chances de que tu familia sufra accidentes o que se rompan tus electrodomésticos. Otro sobre el dinero, porque sabemos que una motivación muy grande en barrios populares es la subsistencia relacionada con la capacidad financiera. Ahorra energía y cuida tu bolsillo. Con estas medidas, un hogar típico de Buenos Aires puede ahorrar alrededor de 8.000 pesos al año. Fíjense que hablamos de hogar típico porque ellos no gastan plata en energía, pero queríamos ver si igual la motivación del dinero impacta en sus, digamos, psiquis, ¿no? Y luego un mensaje más apelando a lo colectivo: vos sos responsable de la electricidad en tu manzana. Un barrio popular puede tener más de 100 cortes al mes. Con estas medidas, vos y tu manzana pueden evitar problemas. Cada uno de estos mensajes respondía a las barreras que habíamos encontrado hablando con ellos en el diagnóstico, como por ejemplo falta de conciencia de qué medidas pueden ayudar a ahorrar la electricidad, creencias de que no hay consecuencias negativas, o falta de responsabilidad social. Son 3 de las cosas que habían surgido hablando con ellos. Ahora bien, lo interesante de este caso, a diferencia de los casos anteriores, es que no tenemos o no teníamos forma de acceder a datos administrativos de cuánto uso de energía se daba en cada hogar, porque de vuelta, tienen electricidad de manera informal. Entonces, dentro de ese mismo ad que aparecía en Facebook, les pedíamos que hagan clic
y que respondan una muy, muy breve encuesta que preguntaba 5 cosas. Disposición a compartir, si están dispuestos a compartir el folleto con sus familias, amigos o vecinos. Atención, de qué se trataba el folleto que viste, y poníamos opciones donde algunas opciones eran no tenían nada que ver con el folleto. Reconocimiento, cuáles medidas ayudan a ahorrar electricidad. Recuerdo, según el folleto, qué distancia debes ponerle la heladera de la pared. E intención, cuáles de estas medidas vas a hacer en los próximos 3 días. Con esto, entonces, queríamos recolectar variables cognitivas para ver si efectivamente, uno, habían visto el mensaje, habían entendido el mensaje y si lo recordaban y si los motivaba a compartirlos a los demás, ¿sí? Logramos obtener 1.720 encuestas completas, de las cuales la mayoría no fue del barrio 31. Esto es lo que tiene Facebook, es que creo que, no lo tengo acá. Lo que hicimos fue pedirle a Facebook que geolocalice la región de donde estaba el barrio 31 y que a la gente que pasa por ahí le muestre este ad. Ahora lo que sucede es que como está en el centro de la ciudad del barrio popular, pasa gente de cualquier ámbito. Entonces terminamos teniendo respuestas de gente de toda la ciudad, no solo de barrio 31, que bueno, no era nuestro objetivo, pero fue básicamente lo que logramos recolectar. Bien, una vez recolectada esta información, tratamos de evaluar, a ver básicamente qué es lo que los resultados nos dicen, y encontramos que atención fue el indicador más sensible, porque es el que más varió entre los distintos tipos de flyers, y los materiales con motivación parecen desempeñarse mejor en este indicador, ¿no? Tanto el mensaje como accidentes, dinero y colectivo fueron mejores que el simple que decía ahorra en tu hogar. Ahora, lo que encontramos es que el mensaje de dinero fue uno de los que mayor medidas, tanto de atención, de disposición a compartir y de reconocimiento, mostró. Y luego encontramos algo muy interesante, que es que el mensaje de accidentes muestra muy buena atención, es decir, que la gente se acuerda mucho de ese mensaje, pero tendencias totalmente negativas en recuerdo de las medidas, en querer compartirlo, etc. Y esto es un fenómeno muy interesante que en psicología cognitiva sabemos que sucede, que es que cuando uno muestra una imagen con carga emocional muy alta, lo que tiende a hacer nuestro cuerpo es activar el sistema simpático y generar como sensación de estrés, ¿no? Uy, esto es importante. Pero eso a la vez genera una visión de túnel que no te deja captar información tranquilamente del resto. Y esto es lo que probablemente pasó o creemos que pudo estar pasando en este caso, que la gente ve enseguida la imagen del fuego, dice, uff, tremendo, pero ya no presta atención al detalle de qué es lo que dice el mensaje y mucho menos tiene ganas de compartir ese mensaje. Me parece que es un lindo caso donde testear, si vos querés publicitar algo, con qué imagen lo vas a acompañar, es claramente muy importante para tener en cuenta. En fin, como conclusión, esos fueron como los 3 casos que traje para el día de hoy. Es mucho lo que la psicología tiene para aportar al diseño de productos y servicios, sobre todo en políticas públicas. Simplemente decir que las ciencias del comportamiento están en auge, pero todavía tienen que desarrollarse cada vez más en Latinoamérica. Y la verdad que las herramientas de las ciencias del comportamiento son tan versátiles que pueden servir desde estrategia, gestión cultural, diseño de productos y servicios o comunicaciones concretas. Así que yo feliz de comunicar un poco de qué se trata esta disciplina y cómo se aplica, porque es algo que realmente me apasiona. Así que muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias, Eileen, qué interesante, pues no solo poder ver los casos, sino pues verlos de primera mano y que nos hayas dado todo ese contexto de trasfondo de cuáles eran los problemas y de por qué las cosas se hicieron como hicieron. Pues, bueno, primero vamos a tener un invitado de nuestro departamento, del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, que es Ricardo Macías. Bueno, Ricardo pues va a iniciar la charla con algunos comentarios, algunas preguntas, y ya después de esto abriríamos el micrófono al público en general. Entonces, esa charla yo la organizaría, ahorita les cuento cómo sería.
Entonces le doy la palabra a Ricardo. Muchas gracias también por tu generosidad de haber preparado unas preguntas para Eileen. Gracias, Camilo. Y Aileen, muchas gracias por la presentación. Creo que es realmente muy interesante lo que nos estás compartiendo. Tengo que admitir aquí que revisé tu trayectoria antes de preparar las preguntas. En ese orden de ideas, identifiqué un poco la forma en la que llegas a las ciencias del comportamiento en algunos podcasts que has tenido. Y creo que es un elemento muy interesante sobre el cual quisiera arrancar como esta intervención, puesto que en el caso tuyo, por lo que revisé, vienes de la neurociencia del arte y a partir de allí, digamos que encuentras como la pasión y este clic sobre las ciencias del comportamiento. De una u otra forma, pues en mi caso también fue algo muy similar. Literal, casi que por un algoritmo de Netflix que me recomendó una serie de Dishonesty de Dan Ariely, en donde también se genera este clic. Es un clic que se da hacia la psicología, la estadística, la economía. Y digamos que enmarcar todo esto dentro de la experimentación empieza como a ser un elemento que a veces uno puede llamar, ¿por qué no fortuito? Y digamos que hacia allá es hacia donde va mi primera pregunta. Son cuatro preguntas, pero pues digamos que sería como una primera que creo que es muy interesante en el sentido de cómo podemos hacer para que se pueda incorporar este tipo de conocimientos, este tipo de intervenciones, de disciplina, digamos, tan integrada, de una forma más transversal y más temprana en el desarrollo del conocimiento de los psicólogos, en lugar de seguir viéndose como un campo principalmente asociado a la economía o, digamos, algo tan aislado. Ese sería como un primer elemento. Y me encantan los resultados que muestras, puesto que de una u otra manera nosotros vemos que en el sector público surge un efecto interesante y es que incluso efectos modestos pueden traducirse en miles y millones de personas impactadas. Pero ¿cómo comunicar y posicionar el valor de las ciencias del comportamiento? Que este no sea el último eslabón al cual se llegue, sino que realmente sea como básicamente la puerta de entrada para abordar y diagnosticar los problemas tal cual como nos lo estás mostrando. Y para quienes toman decisiones o los administradores del recurso público, no evalúen solo en términos de la magnitud. Ah, solamente se subió un 9%, solamente se subieron 2 puntos porcentuales, sino entender que esos 2 puntos porcentuales fueron un retorno de estudiantes a la educación, un retorno de eficiencia en términos de personas que ingresaron a las charlas o al elemento de vivienda, y que estas son soluciones que son costo efectivas, escalables y sostenibles. Entonces es como, ¿cuál es la forma en la que nosotros podemos darle lugar e impactar también como un escenario en el que tenemos algo que aportar? Eh, en otro segmento, digamos, otra pregunta que tengo es que seguramente como lo has vivido y como nos lo has contado en este segmento, la administración pública suele desarrollarse con tiempos cortos, con recursos limitados y con una presión por mostrar resultados, ¿sí? Entonces, hago una inversión, hago un costo y se malentiende muchas veces que ese costo que se está invirtiendo es gestión. ¿Cómo conciliar entonces la rigurosidad académica de las ciencias del comportamiento con estas restricciones para que este enfoque responda a la necesidad de la gestión y al mismo tiempo produzca la mejor evidencia posible para orientar tomas de decisiones estratégicas? Em, y finalmente, pensando en ese escenario que mostraste, que de verdad que me llamó mucho la atención porque nos ha pasado también y es complejo cuando incluso hay un resultado contradictorio a lo que habíamos planteado en un inicio. Em, Cuando nosotros estructuramos una intervención, obviamente no lo hacemos desde las creencias, lo hacemos desde la literatura, lo hacemos desde distintas otras evidencias para poder intentar estructurar cuáles son estos efectos significativos y cómo modelar el comportamiento humano. Pero muchas veces estos resultados tienden a ser débiles o más débiles de lo esperado, o incluso son contradictorios, ¿no es cierto? ¿Cómo comunicar y aprovechar este tipo de hallazgos para que no se vean simplemente como, entre comillas, fracasos, sino que se puedan evidenciar como esa parte de esa estrategia para evitar escalar acciones ineficientes y tomar mejores decisiones?
Perdóname si te bombardeo con estas cuatro preguntas, pero digamos que a modo global es algo que me llama mucho la atención de lo que has mostrado. Bueno, buenísimo, un montón de preguntas. Acá estuve anotando a ver si me acuerdo todo lo que me dijiste. Lo primero sobre el recorrido de cómo llegué a ciencias del comportamiento. Bueno, a mí me pasó algo que tenés razón, que para mí no debería pasar más, que es luego de haber estudiado mi maestría en psicología social y del consumidor, yo igual estaba orientada en neurociencias y en ese momento empecé a trabajar en el Metropolitan Museum porque a mí me gustaba mucho el arte y la cultura y me di cuenta que me gustaba todo lo que es aplicar la ciencia fuera del laboratorio. Ese fue como mi primer paso hacia las ciencias del comportamiento. Eh, yo en ese entonces dije, ok, quiero hacer psicología experimental en contextos reales. Acá ciencias del comportamiento, pero no sabía todavía que era ciencias del comportamiento. Y en un momento, ya hacia el final de mi maestría, voy a una conferencia del Behavioral Insights Team, lo que lo conocerán, es como la consultora más importante que hace ciencias del comportamiento, que se desprendió del gobierno de Gran Bretaña. Eh, y ahí estaban todos economistas hablando de digamos, los recursos cognitivos, los sesgos cognitivos, cosas que nosotros en psicología son básicas y ellos eran como, wow, mira esto y mira lo otro. Y decían, yo no puedo creer que esta gente, que no es psicóloga, esté hablando de que están aplicando cosas de psicología y no nombran, no, porque no se nombra desde el lado de la economía del comportamiento. Está como, sí, ok, Kahneman, Tversky y la psicología cognitiva y después se olvidan. Y ahí dije, no, yo tengo una misión que es como psicóloga hablar y compartir cómo nuestro trabajo sirve por fuera del laboratorio y sirve por fuera de la clínica, ¿no? Que es lo que sucede mucho, ¿no? El foco específicamente en la clínica o en el avance individual y no tanto en grupos sociales. Em, yo creo que debería ser, sin duda, una materia obligatoria en las carreras de psicología, ¿no? Como historia de las ciencias del comportamiento y que hablen un poco de todo el proceso que hicieron Kahneman y Tversky, cómo la economía se apropió de esto y cómo luego salió, porque lo que está lindo ahora es que ahora se habla más de ciencias del comportamiento que de economía del comportamiento, porque los psicólogos empezamos a decir, no es economía del comportamiento, es ciencias del comportamiento. Y creo que nosotros como psicólogos tenemos que mostrar este trabajo que es el trabajo que quizás no es el más tradicional del psicólogo y que creo que tiene una utilidad a nivel social muy importante. Es muy importante la mirada del psicólogo, no solo en economía del comportamiento. Yo lo vi, como les dije al principio, trabajaba en temas de innovación con diseñadores y los diseñadores salen al campo, hablan con las personas, hacen entrevistas, focus groups, sin una base de psicología, sin una base de entender los sesgos cognitivos. Entonces, cuán importante es que estemos los psicólogos en el campo, en las organizaciones, en la política pública, porque si hay que interpretar a las personas, ¿quién es mejores que nosotros, ¿no? Para hacerlo. Con respecto a lo del sector público, y justo conectándolo con lo que acabo de decir, a mí o siempre me fue más fácil entrar a trabajar con gente del sector público o mismo dentro del ámbito privado, haciendo referencia al diseño o al design thinking, porque eso es algo que la innovación, los procesos de innovación son muy conocidos y están, por un momento fueron muy, muy famosos. Entonces, ciencia del comportamiento tiene el aspecto esto de salir al campo, empatizar con los usuarios, diseñar productos y servicios con otra mirada, muy parecida al diseño estratégico. Entonces yo a veces lo que les digo es, lo que hago yo es design thinking o diseño estratégico con la mirada de las ciencias del comportamiento, porque eso les ayuda a ellos a entender qué es lo que venimos a hacer, porque no entienden. Y sobre todo la parte de evaluar, que tiene que ver con que nos pasen información que tienen para ver cuál es el diagnóstico, es la que más cuesta. Entonces, si vos vas por el lado de yo te ayudo a entender a tus usuarios, yo te ayudo a mejorar este servicio, esta política, te dices, ah, ok, recién después de eso le pedís los datos, porque si no, no te quieren dar los datos, ni las organizaciones privadas ni los gobiernos.
Y segundo, vieron que yo en cada uno de mis casos puse el ahorro que implicó, ¿no? Haber implementado este proyecto de ciencia del comportamiento, porque algo que no hacemos los psicólogos es hablar de finanzas, pero lo tenemos que hacer porque es lo que muestra un poco al resto de las personas lo útil que es realmente hacer pequeños cambios, aunque de vuelta, es verdad, quizás un porcentaje pequeño o el cambio de comportamiento fue pequeño, pero esa pequeñez te costó mínimo. Entonces, si hacemos muchas de esas pequeñeces, quizás podemos aumentar, digamos, esos porcentajes a algo significativo realmente a nivel de política pública. Entonces, eso me parece que es algo que tenemos que hacer sí o sí. Con respecto a la pregunta de los tiempos cortos y los recursos limitados, no tengo una respuesta. Vos lo dijiste y lo marqué acá, vos dijiste vos dijiste algo así como la mejor evidencia posible, cómo les damos la mejor evidencia posible. Es eso. A diferencia de la academia, que uno planifica, se hace las preguntas, evalúa cuáles son las hipótesis. Bueno, acá todo tiene que ser así. Eh, Hacer revisiones bibliográficas las haces rápido. Haces salidas al campo con entrevistas, etcétera, grupos pequeños, porque lo que buscas es inspirarte. Inspirarte y decir, ok, esto se probó, esto pareciera que va a funcionar, no necesitamos fundamentarlo extensamente como en la academia, es simplemente convencer a los directores de las áreas que nos están contratando de que esta es la solución que creemos que es la mejor y a implementar. Y en la implementación, chicos, la mayor parte de las veces a mí me fue mal. Desde que la gente no siga el protocolo, desde que la randomización no esté bien porque de vuelta las bases de datos no estaban prolijas, eh, me pasó mil y unas, es parte del trabajo, pero bueno, lo lindo es que en el medio vas haciendo cosas que a ellos les sirven, como por ejemplo esto que les decía del proyecto del Instituto de Vivienda, les ayudé a sanear las bases de datos. ¿Cómo tenés un programa que no tiene base de datos? ¿Cómo te comunicas con tu gente si no tenés los contactos? Entonces los ayudé con eso. Hicimos entrevistas. Ok, quizás no tuvimos un resultado de nuestro experimento, pero sabemos del diagnóstico que algo de esto está pasando. O sea que podemos volver a intentar con otra idea. Y sabemos que esta idea en este contexto no funcionó, entonces sabes que esto no hay que hacerlo. A veces hay que saber, sí, formularlo. Hay equipos que lo reciben bien, hay equipos que no lo reciben tan bien, y creo que es parte de lo que te encontrás, ¿no? Y por último, lo de los resultados débiles, cómo comunicar, bueno, es un poco esto que dije, ¿no? No solo importa el resultado como quizás hacemos tanto foco en la academia, importa el proceso. Yo en todos mis últimos, dada esta experiencia, en todos mis últimos trabajos, hago medidas de proceso y medidas de resultado. Las medidas de proceso tienen que ver con la satisfacción de los equipos que trabajaron conmigo, con el aumento de su conocimiento sobre el tema de ciencias del comportamiento, con la mejora de base de datos, etcétera. Y las medidas de resultados son las medidas que que muestran si el experimento funcionó o no. Pero en ese caso vos ya sabés que si te va mal en una, al menos sabés que tenés otras cosas para mostrar que igual son importantes. Genial, muy espectacular, muchas gracias a Ricardo y a Eileen por sus respuestas. Si quisiera ver si entonces también de las personas del público que nos acompañan, si tienen algún comentario, idea o pregunta que quisieran hacer aprovechando que tenemos a Eileen aquí conectada en vivo, si quieren pueden simplemente ahí levantar su mano y les podemos dar la posibilidad de que abran su micrófono y nos cuenten. O si de pronto quieren también escribir sus preguntas a través del chat, yo podría, digamos, leerlas. Entonces, bueno, o sea, no veo las manitos levantadas. Si alguien quiere, voy a estar ahí pendiente. Mientras tanto, voy a aprovechar a Creo hacer que hay una pregunta. una. Ah, Andrés. perdón. Andrés tiene una mano levantada.
No, no, bueno, no, no sé por qué no las veo yo, pero bueno, listo. Entonces, si quieres, dale. Y si las ves, también puedes dar la palabra. Dale, Andrés. Claro, Hola, Eileen, ¿cómo estás? ¿qué tal? Ben, tengo una pregunta que no sé muy bien cómo plantearla, pero pues bueno, la voy a plantear. En estos casos que tú has mostrado, e incluso en tu experiencia profesional, ¿tú sientes, tú piensas que estas intervenciones están mostrando un cambio cultural, una transformación en la cultura? ¿O sientes que más bien son cambios en conductas que no necesariamente reflejan algo que sucedió en la cultura, pues de un sistema social? Bien, no, yo considero que son ejemplos de casos muy puntuales donde conductas puntuales se modificaron en un tiempo determinado. No creo que haya habido cambio cultural, creo que para que haya un cambio cultural necesitas una sumatoria de intervenciones, no solo que apunten al cambio de comportamiento, sino al cambio de actitudes y creencias eh, que es distinto y hay distintas maneras de hacerlo y a la vez se miden de distinta manera, ¿sí? En estos tres casos que yo mostré son conductas, es verdad que el último caso sí medimos actitudes, porque era querés compartir esto, querés cambiar tu conducta, pero de vuelta, es algo muy puntual que probablemente no se sostenga en el tiempo, que vieron que los nudges tienen esa problemática de que muchos de ellos son puntuales para cambiar un comportamiento en un determinado momento y luego no se sostienen en el tiempo. Hay otras estrategias para tratar de lograr eso, pero también tienden a ser más complicadas e implicar, a esas ya dejan de ser costo efectivas. Empiezan a ser estrategias que sí requieren una inversión más grande para sostener ese cambio de conducta y de creencias que lleven a mediano plazo a un cambio cultural. No, gracias. Mauricio, por favor, si quieres hacer tu pregunta. Mauricio Rico. O, Ya listo, es que listo. dale. Eh, ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, Sí. perfecto. Bueno, eh, muchísimas gracias a los organizadores y a Aileen por esta interesante charla. Yo soy arquitecto y soy urbanista y vi que tú te mueves o que últimamente te estás moviendo en el cambio climático y en los comportamientos sostenibles. Yo he participado en proyectos de urbanismo sostenible muy complejos. El último fue el Corredor Verde de la Carrera Séptima. Y de ahí me quedaron muchas dudas, muchas preguntas, pero sobre todo un interés muy grande en mirar qué es lo que hace que nos cueste tanto trabajo cambiar. A raíz de ese proyecto, yo sostengo que más que conversaciones técnicas en el mundo de la ingeniería o la arquitectura, necesitamos sostener conversaciones muy humanas, porque todos estos cambios comportamentales van a cada ser humano y llegan de manera distinta. Quiero preguntarte, eh, en estos términos de los comportamientos sostenibles y el cambio climático, llevamos más o menos un poco más de 50 años que nos están diciendo, desde la conferencia de Estocolmo en 1972, hey, se tiene que cambiar, mire lo que está pasando, los impactos ambientales, el consumo, una cantidad de temas, la contaminación, y llevamos 50 y algo de años y no hemos cambiado. Y un reflejo de eso es el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde vamos como en el 25% y ya nos quedan 5 años. ¿Qué es lo que hace tan difícil en términos de desarrollo sostenible y de comportamiento y del cambio climático, del cambio ambiental global, nos cueste tanto trabajo a cada uno de nosotros cambiar? Bueno, gracias Mauricio. Efectivamente, en los últimos años me estuve dedicando más a temas de cambio climático y medio ambiente y también mucho de urbanismo. Estuve trabajando con varios municipios acá en Argentina, generando barrios a escala humana, más verdes, que busquen mejorar
la salud de o sea, que tenga como foco la salud de las personas y no solo, digamos, la función más básica de que la gente circule por esos barrios. Así que me parece súper interesante el tema. En muchos de mis estudios, sobre todo con el tema de cambio climático, vimos que hay un fenómeno particular que hace que sea tan difícil que todos entremos de acuerdo, que es que el cambio climático entra dentro de lo que se llama el fenómeno del dilema de los comunes, que es una problemática que se resuelve entre todos o si no, no se resuelve. Es decir, que con la conducta individual de una persona no logra avanzar lo suficiente como para que efectivamente se logre el cambio. Y hay algo que lo vimos en nuestros estudios que se llama ignorancia pluralística, que es que cada uno de nosotros piensa que yo pienso que hago un montón por el medio ambiente y que me importa, pero creo que el resto no está haciendo lo suficiente, que mis vecinos seguro que no separan la basura, que la mayor parte de la gente utiliza el auto porque es más cómodo, entonces ¿por qué voy a ser yo la persona que vaya en bicicleta? Y eso con cada una de las distintas acciones que deberíamos tomar para poder estar todos unificados en mejorar, ¿no?, los parámetros medioambientales. Lo que hay que hacer es, desde las cúpulas, que es lo que no está sucediendo ahora, desde quienes están al poder, desde la comunicación, mostrar que sí, gran parte de la población está haciendo un esfuerzo por eso, porque el costo de ese esfuerzo es alto individualmente. El tiempo que a mí me cuesta separar la basura, llevarla a los cestos indicados o decidir ir al trabajo en bicicleta en vez de auto es un costo grande. Entonces necesito ver que los demás lo están haciendo. Y eso es lo que la gente tiende a menospreciar o tiende a pensar que uno pone más esfuerzo que el otro. Entonces yo lo que creo es que hay que tratar de manifestar más cómo todos estamos contribuyendo a que esto esté cada vez mejor. Y lo que nos está sucediendo es que cada vez hay más ejemplos de cómo las grandes empresas, los líderes del mundo, están todos no moviendo un dedo para que cambie el mundo. Entonces, ¿por qué yo, como individuo que tengo tan poco poder, voy a hacer algo que al final no va a lograr mover la aguja? Eso es un poco lo que nos sucede con el cambio climático y que realmente necesitamos de la ayuda de gran parte de la población para empezar a mostrar que estas acciones están sucediendo y tienen que suceder cada vez más. Pero es complicado. Es complicado, sobre todo cuando al poder, o por lo menos estamos ahora en una corriente ideológica donde el cambio climático deja de tener importancia y ahí se dificulta muchísimo más comunicar para que todos entren en este movimiento. Listo. Muchas gracias. Que ya respondimos dos preguntas aquí en micrófono. Voy a aprovechar para leer también un par que nos han puesto en el chat. A leer la primera, que la dice Juan, y preguntas de cómo se seleccionaron las personas a las que se les aplicó una entrevista semiestructurada, escuchando lo que tú decías que es importante comprender los sesgos cognitivos. Y también nos pregunta si aquí la intención es construir lo colectivo o simplemente lo importante es el interés individual. Bueno, sobre la primera pregunta, en general lo que hacemos es ver, según la literatura científica, cuáles son las variables que son relevantes para la problemática. Entonces, por ejemplo, otro tema que trabajo un montón es el tema del reciclado, la segregación de basura. Ahí es súper importante ver la conducta de gente que tiene acceso a recolección de basura y gente que no tiene acceso a recolección de basura. Y también es súper importante ver gente que está en áreas urbanas versus rurales, porque también tienen otros patrones. Entonces, lo que uno busca es anotar todas las variables que realmente impactan en el problema y decir, ok, ¿dónde puedo encontrar a alguien que tenga esta característica, esta otra persona con esta otra característica? Así uno puede entrevistar diversos perfiles y sacar hallazgos o insights de perfiles distintos, ¿sí? Hay distintas estrategias de todas maneras, pero bueno, ahí tendríamos que tener una clase metodológica para ir más en profundidad. Sobre la segunda pregunta, este es un dilema de las ciencias del comportamiento muy grande. Yo no creo que la diferencia entre lo individual y lo colectivo sea tan marcada. Yo creo que
cuando muchas personas individualmente cambian, generas un efecto de grupo que termina impactando a nivel social más grande, ¿sí? Entonces, ciencias del comportamiento tiende a modificar la conducta de grupos sociales con foco en el impacto individual, ¿no? Porque tratas de enviarle mensajes individualizados y medir si esa persona cambió su conducta. Idealmente uno busca que al final del día el cambio individual de cada una de estas personas genere un cambio colectivo. No siempre sucede, como les dije, en estos casos particulares que presenté yo, no creo que se haya logrado un cambio más allá de lo que fue estudiado. Pero hay otro tipo de estudios, como donde buscas más campañas comunicacionales, o donde tratás de que persista ese grupo con una acción distinta y que muestre el ejemplo a los demás, que ya se transforma en colectivo y bueno, eh, eventualmente ese sería como el objetivo final. Gracias. Ahí tenemos una pregunta sobre si has tentado, si tienes experiencia en intervenciones de más largo plazo, pensando en esa diferencia conceptual entre los notches y el BOST. Sí, he trabajado en armar instancias de capacitación de debiasing. En inglés debiasing, en castellano sería como sacar el sesgo, ¿no? Tratar de sacar sesgo de distintas cosas. Con el Banco Mundial lo hemos hecho con el gobierno de Ecuador y ha tenido muy buenos resultados. Este proyecto no lo lideré yo, pero lo hicimos con mi equipo. Y también trabajé esto en tratar de armar capacitaciones que fomenten cierto tipo de mindsets o cierto tipo de actitudes para que a largo plazo las personas puedan decidir y tomar decisiones de maneras menos sesgadas. Pero en menor cantidad, te diría. Te diría que un 20% de mis proyectos fueron por ese lado, la mayor parte tiene más que ver con Nachis. ¿No? Súper. Sí, bueno, que no veo más manos levantadas aquí, entonces podríamos seguir con la siguiente que está en el chat, que donde te pide un concepto sobre una referencia de Moscovici, ¿no? Como, bueno, puedo resumirla, pero sí, si en tu trabajo desde la ciencia del comportamiento has rastreado los trabajos de Moscovici sobre representaciones sociales, eh, cómo hacia los años 70 se planteaba desde una mirada psicológica esas relaciones entre las actitudes, creencias, saberes y el conocimiento cotidiano que circulan en los grupos sociales y comunidades que se configura como realidad. Si considerarías que las ciencias del comportamiento abren una nueva perspectiva a diferentes representaciones sociales, o si es una nueva fase que retoma ese origen de esos trabajos pioneros de Moscovici. Bueno, recuerdo haberlo estudiado más bien digamos, sobre mi carrera en psicología. Em, Siento que las ciencias del comportamiento no es que aporten una mirada nueva, sino que se basan en las teorías más antiguas, ¿no? De los 60, 70, sobre representaciones sociales, Bandura sobre el aprendizaje social. Hay varios, digamos, marcos teóricos más digamos, de las carreras más clásicas que las ciencias del comportamiento toma y trata de aplicar para ver si funcionan o no en ciertos contextos. Yo creo que ciencias del comportamiento tiene este enfoque más pragmático de decir, bueno, si bajo esta teoría a la práctica, ¿veo cambios de comportamiento o no los veo, no? Entonces, en ese sentido, yo particularmente no es que soy una experta en normas sociales, sé que hay gente que se dedica simplemente a eso y quizás hayan bajado, digamos, la teoría de Moscovici a la práctica y hayan validado o no validado ciertas postulaciones. Yo particularmente no lo sé, pero te diría que el foco de la ciencia del comportamiento es más bien eso, es tomar la información de otras teorías más asentadas o más clásicas y ver si en la práctica efectivamente se replican o no. Muchas gracias. Bueno, no. Y, bueno, recuerden que pueden levantar la mano si quieren. Eh,
También entonces, bueno, mientras tanto, si de pronto alguien más se anima, quisiera preguntar una cosa y es, bueno, mucho de lo que nos hablaste eh, tenía que ver con comunicaciones, como que el delivery de todas estas cosas que tú diseñabas dependía de comunicarse bien con la gente, utilizando los insights de las ciencias del comportamiento. Entonces, quería hacer algunas preguntas sobre eso, como esa decisión de que ese delivery sea en términos de comunicaciones, ¿es por una razón, digamos, metodológica, digamos, fuerte? ¿Hay algo ahí que nos quieras dar el mensaje de por qué? ¿O obedece más como una razón más práctica de poder alcanzar un público grande? Y en ese sentido, ¿qué otro tipos de delivery pudiéramos pensar más allá de comunicaciones? Y en ese sentido, si tú crees que las ciencias del comportamiento colapsan un poco en lo que se llama el marketing social, ¿no? De la idea de que lo que hay que hacer para tener una buena sociedad es mercadear bien, saber vender bien los acuerdos a los que hemos llegado hacia dónde debe ir la sociedad, o si hay unas diferencias de principio que debiéramos pensar ahí. Bueno, es una gran pregunta, Camilo, la que me hiciste. La realidad es que, y es algo que yo critico de las ciencias del comportamiento, es que la manera más fácil de obtener resultados costo efectivos es a través de cambios de comunicaciones. Hay otras maneras, por ejemplo, algo que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver más con el cambio en la arquitectura de la decisión en función de la disposición de las cosas, el tipo, qué tan fácil o cuánta fricción hay en el recorrido de un servicio o un producto. Por ejemplo, estuvimos trabajando con el gobierno de Serbia, junto con el Banco Mundial, en un proyecto donde la gente quiere aplicar a un subsidio para energías renovables y lo que hicimos fue la página web mejorarla de manera de que puedan acceder con la menor cantidad de clics, ¿no? Y ahí es donde digo que también tiene mucho que ver con el diseño, lo que hacemos, es diseñar los contextos para que sea más fácil hacer ciertas cosas. O, por ejemplo, esto que les dije que ahora en el último tiempo me dediqué a temas de urbanismo y trabajamos con el municipio de una provincia acá en Buenos Aires en hacer el barrio más caminable o lo que se llama escala humana, que puedas vos caminando recorrer y obtener lo que necesites para tu subsistencia. Y ahí lo que trabajamos es la forma de las calles, cómo te dirigís de punto uno a punto 2 para que sea fácil, seguro y a la vez disfrutable. ¿Sí? Entonces ahí lo que hacemos es cambio del contexto. Eh, Otro de los proyectos que hice también en Serbia fue usar algo que se llama Peer Navigators, que en castellano sería un compañero de navegación que ayuda a las personas mayores a navegar programas públicos que son muy difíciles de acceder. Entonces, seleccionamos ciertas personas que están activas y tienen voluntad dentro de la comunidad de ayudar a otros, y ellos son nuestro canal de intervención porque ellos les pedimos simplemente que como ellos quieran, nos ayuden a que la gente se anime y confíe en los programas de gobierno. Entonces ahí deja de ser comunicacional, estamos evaluando más bien el factor de interacción humana y en los otros ejemplos que dije estamos evaluando el factor contextual. Y de hecho está visto en la literatura científica que ese tipo de intervenciones son más duraderas, más sostenibles y logran un cambio más amplio que el simple mensaje que luego de recibirlo ya quizás te lo olvidaste y dejaste de hacer la conducta. Pero lo que sucede es que ese tipo de intervenciones son más caras y deja de ser costo efectivo. Y es mucho gasto que te pone en riesgo si sale mal, pone en riesgo un poco la relación con el cliente porque tuvo que invertir dinero, ¿sí? Sí. Y también te preguntaba sobre el marketing social Ah, el específicamente, marketing ¿tú social. cómo ves la relación con esto? Sí, yo no soy experta en marketing social, entonces tiene cierta limitación la opinión que voy a dar. Creo que se solapa, tiene como un campo de solapamiento muy grande las ciencias del comportamiento.
yo veo la diferencia de lo que hacemos con marketing, que nosotros no solo buscamos generar un cambio de comportamiento, sino que buscamos entender cuáles son los mecanismos psicológicos y sociales detrás de esos cambios que nos permitan generalizar y que nos permitan esto, a través de revisiones bibliográficas, decir, bueno, voy a probarlo acá, voy a probarlo allá. Creo que el marketing en ese sentido es más agnóstico, no se basa en teorías psicológicas generalizables de las personas. Intuyo, de vuelta, no soy experta en marketing social. Y tiene todo esto, todo lo que tiene que ver con el behavioral science for good, ¿no? Muchos de los que hacemos ciencia del comportamiento no buscamos venderle cosas a la gente, sino que buscamos cambios sociales positivos, desde que la gente sea más saludable, de que todos accedamos a ciertas medicaciones, que tratemos de juntos luchar por el cambio climático, y eso creo que también nos diferencia del marketing social. Pero bueno, es mi opinión, no siento que yo sea experta como Muchas, para decirte. muchas gracias. Bueno, tenemos, bueno, Mauricio quería hacer otra pregunta, creo que podemos aprovechar y mientras de pronto alguien más se anima, entonces quieres darle a Mauricio con total libertad. Mauricio Rico, Sí, ya, listo. listo. Gracias. Em, Ailín, voy a situarte aquí en nuestra ciudad, Bogotá, donde estamos la gran mayoría de los participantes. Un tema muy fuerte tiene que ver cultura ciudadana con el tráfico y el comportamiento en el tráfico. Y acá, a pesar de política pública, a pesar de la sanción, a pesar de una cantidad de cosas, de norma social, ha sido imposible cambiar el comportamiento de los ciudadanos en términos de cómo usar bien la vía. Ahí no se puede parquear, no puede hacer tal cosa, pero eso acá, eh, eh, pues se ha convertido como en un gran desafío de cultura ciudadana. ¿Cómo las ciencias del comportamiento podrían influir en un tema tan grueso, tan masivo como el uso de la ciudad la conducción y el manejo del tráfico? Bueno, con el tema del manejo es un tema muy interesante. Sabemos por estudios que la mayor parte, el 90% de los conductores piensan que ellos manejan bien y que el resto maneja mal, lo cual es estadísticamente imposible si realmente fuese cierto, ¿no? Pues no habría casi choques. Hay algo que se llama el sesgo del actor observador, que tiene un poquito que ver con nuestra capacidad atencional, que es que uno siempre presta atención a lo que está alrededor de uno. Entonces, si yo voy manejando y tengo que hacer, digamos, un volantazo para un lado o estacionar mal en algún lado, alrededor mío siempre voy a encontrar razones que justifiquen lo que estoy haciendo. Porque pasó un gato, porque no había lugar y el semáforo estaba en rojo, porque otro auto se paró enfrente mío y yo tengo poco tiempo. Entonces siempre justificamos hacia afuera, no nos hacemos cargo de nuestras decisiones, mientras que cuando yo estoy viendo qué es lo que hace el otro, no le atribuyo lo que hace a su contexto, sino que se lo atribuyo a su personalidad. Entonces, cuando veo a alguien manejar mal, digo, qué mala persona, qué mal que está al volante, o qué mal esta persona que estacionó mal, pero nunca lo traslado a mí mismo, ¿no? Por eso tenemos como que fallamos en darnos cuenta de lo mal que manejamos y de las cosas que hacemos mal, porque justamente siempre atribuimos la responsabilidad a nuestro contexto. Entonces, yo creo, y acá creo que la arquitectura tiene un montón de cosas para enseñarnos. Justo cuando estaba haciendo estos trabajos sobre el tema de urbanismo, vi estas iniciativas de intervenciones en el contexto. No me acuerdo ahora bien el nombre, qué nombre tenían, pero esto de pintar las calles, hacer imágenes con profundidad para que la gente, no nuestro cerebro diga, uy, ojo, ¿qué me estoy aproximando? Siento que las intervenciones tienen que ser comunicacionales,
pero que también tienen que ser estructurales, es decir, achicar las calles para que sea más difícil o que los autos se sientan con menos espacio, ¿no? Y que vean la velocidad a la que van. Marcar con colores dónde se puede estacionar, cuál es la prioridad, ¿no? Que todas las cebras del peatón estén muy bien marcadas, porque esas cosas a nivel cerebral nos llaman la atención y nos hacen prestar atención en qué es lo que debemos hacer. Como en la época del COVID que marcaban dónde te tenías que parar en una fila. Así que es un tema complejo que hay que abordar de manera con varias intervenciones, pero me parece que tener en cuenta esas cosas es algo súper importante para el tema específico de manejo. Tenemos a Juan Camilo Roa, que levantó la mano para hacer una pregunta. Entonces, dale, porfa. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias a ti, Aileen, por la presentación que me has dado, súper chévere. Mi pregunta va relacionada, una pregunta tal vez un poco personal, sí, muy basada en tu experiencia como científica del comportamiento. Bueno, yo soy psicólogo, me gradué hace poco. En este momento, bueno, siempre he sido muy entusiasta de las ciencias del comportamiento, del incentivo del cambio hacia conductas prosociales, etcétera. Sin embargo, hay una pregunta que desde que estudio la carrera de psicología me ha inquietado mucho y es los escenarios en donde buscamos hacer cambio en el comportamiento de las personas en pro de pues, su beneficio, en pro del beneficio social. Em, y es en el contexto de problemas que son más estructurales, problemas que pues tienen una historia que se basa tal vez en otros problemas que se estudian en las demás ciencias sociales, problemas históricos, problemas relacionados con la desigualdad, ¿sí? Que sobre todo que vivimos en estos países latinoamericanos. Y no sé, pues desde tu experiencia, si has tenido como esa misma actitud de qué pasa si el comportamiento que se busca cambiar es una forma que se entiende que está en el marco de lo costo efectivo, pero que a veces pareciera que es como como decimos acá, como pañitos, no me acuerdo cómo se dice el dicho, pero es algo así como que intentamos poner una curita en una herida muy grande, ¿sí? Que en el caso que comentaste, que es particular, que es un buen ejemplo de ciencias del comportamiento, me llevó a pensar, bueno, si en esta zona de Argentina, de Buenos Aires, que no había luz, ¿sí? Que hay una zona que a lo mejor estaba viendo un proceso de marginación estatal, ¿sí? Porque no tenía una luz formal, es lo que entendí. Estamos buscando cómo reducir el comportamiento de consumo de energía, pues que tiene unas bases, pero hay un problema de fondo que es porque no hay una energía formal en esa zona, ¿sí? Y hay zonas acá en Bogotá, zonas en diferentes partes de Colombia que hay problemas estructurales de fondo, que ha sido por abandono estatal tal vez, y a veces buscamos cambiar un aspecto de comportamiento que no debería estar allí tal vez inicialmente porque las intervenciones debieron haber sido de otra escala, y debería prestarse atención a esos aspectos tal vez políticos, sociológicos, etcétera, económicos. No sé si has tenido este problema, ¿sí? ¿Y Eh, cómo, cómo lo has abordado? ¿Y cómo crees que esa interacción con otras ciencias sociales, desde nuestras ciencias del comportamiento, debe tomarse con las otras ciencias sociales? sí, personalmente creo que es un tema que sí está presente en muchos casos, sobre todo cuando uno trabaja con políticas públicas, porque muchas veces la problemática tiene que ver con que hay falencias estructurales de un Estado que no está presente o accesos a servicios o programas que deberían ser accesibles y no lo son. Por ejemplo, con el tema de medio ambiente, pasa muchísimo. Yo trabajé en África, en Ghana y en Nigeria con el tema de separación de residuos, que es realmente una crisis espantosa de la cantidad de basura que reciben de Estados Unidos y de Europa, porque básicamente les pagan para exportar
su dinero, su basura a esos países. Entonces, claramente la fuente del problema no es la conducta de los habitantes. Sin embargo, eso no quiere decir que nos tengamos que quedar con las manos cerradas. Yo, como científica del comportamiento, no puedo ir a pedirle a los políticos o las legislaciones de Estados Unidos y de Europa que cambien, pero lo que sí puedo hacer es que la población gestione la basura lo mejor posible. Entonces se trata un poco de eso, de dado la capacidad que uno tiene y el ámbito de intervención que uno tiene, tratar de promover las conductas más saludables o las que mejor hagan, las que les mejoren digamos, el estilo de vida, sabiendo que no vas a estar solucionando el problema de raíz. Muy pocas veces, si no sos una persona de muy alto rango, con mucho poder, vas a poder solucionar el problema de raíz. Entonces creo que hay que ser lo más práctico, pragmático posible, teniendo en cuenta esto de tratar de, con pequeños cositas, pequeños cambios, mejorar